Listo. Bienvenidos a todos, buenos días. El día de hoy, 21 de abril del 2020, muy contentas de recibirlos acá en La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara y en esta ocasión transmitiendo desde nuestras casas a través de la plataforma Zoom. Ante la contingencia nos pusimos creativas y para no dejar de transmitir, con muchas ganas seguimos nuestro programa de esta manera. Busquen nuestra transmisión grabada todos los martes a las 11 de la mañana y podrán vernos desde nuestro muro o escucharnos en el podcast de Mixcloud y a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias por acompañarnos. Un placer tenerlos aquí el día de hoy con nuestro tema Fake News, tipos de noticias y sus efectos en la psique ante la contingencia del COVID-19. El día de hoy conducen Paola Lugo. ¿Cómo estás, Pau? Hola, muy bien, gracias. Patricia Ochoa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y con ustedes también Gael Bosch. Y como invitada principal tenemos a Ana Georgina López, que es analista en formación de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. ¿Qué tal, Gina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, Muchas gracias. Un por gusto de estar tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. También agradecemos a Aidar Camarena por todo su apoyo en este proyecto. Les damos la bienvenida y un agradecimiento a todos los que nos ven y nos escuchan cada semana. La modernidad líquida, amor líquido y sociedad líquida fueron maneras en que Zygmunt Bauman describió la forma de vivir actual. En ella, el cambio es una constante y lo provisional y desechable hasta alcanza el estatus de un ideal, sin darnos cuenta que esta dinámica social también afecta la manera en que nos percibimos y tratamos a nosotros mismos. Es decir, que también tiene un efecto innegable en la identidad. Corremos en busca de novedades que no duran mucho y vamos de una a otra saturándonos de información e imágenes, privilegiando al proceso primario del pensamiento con el que las necesidades buscan ser satisfechas de manera inmediata y sin un pensamiento crítico que nos permita ver mejor nuestra realidad. Irónicamente, en la sociedad contemporánea somos más libres que nunca. Tenemos la libertad sexual, libertad para votar, para elegir ser o actuar o decir lo que sea por la libertad de expresión. Pero esto nos lleva a un riesgo, a ser más ignorantes que nunca de nuestra realidad emocional y social. Sigmund Freud nos habla de la necesidad de la frustración y la ausencia de un objeto de satisfacción para poder comenzar a tener un pensamiento. Representamos en la mente aquello que estuvo y que ahora no está. Tener la noción de incompletud que nos llevaría a tomar decisiones para volver a encontrarnos con ese u otros objetos de satisfacción. Así comenzamos a tener pensamiento, memoria y una riqueza interna que nos ayuda a vivir con satisfacciones. Pero esto también implica un poco de dolor que en una sociedad líquida no se quiere tolerar. Las fake news son parte del show que pretende mantener un espectáculo que entretenga. Se leen solamente encabezados sensacionalistas sin cuestionar. Se pierde la memoria al tener tantos estímulos que distraen. Y en el fondo, el pensamiento crítico se pierde, al igual que una noción interna de integración emocional. Y bueno, con esta reflexión damos entrada a nuestro diálogo. Gina, ¿qué tal? Vamos viendo qué es lo que podemos platicar con respecto a esto. Sí, bueno, pues muchas gracias también a los radioescuchas por escuchar acá en La Cura por la Palabra. Y bueno, pues sobre todo hablar pues de lo que está pasando ahorita en la contingencia, de las fake news y de cómo es que se construyen los tipos de noticias, ¿no? Bueno, pues iniciaré diciendo que las fake news, pues el término como tal cual como falsa noticia apareció en el siglo XVII, ¿no? Con el nacimiento de la prensa. Y bueno, también las fake news se conocen como bulos, ¿no? Así se llama otro término por el que se conocen. Y bueno, se refieren justamente a las noticias falsas, ¿no? A la información falseada que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación, que no sigue la norma periodística y que
bueno, tiene como objetivo engañar, manipular, inducir, desprestigiar, ¿no? Marcar una tendencia u obtener alguna ganancia política, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, tengo una amiga, colega que se llama Diana Merchant, que justo estudia esto de la construcción de la noticia en diferentes medios, y bueno, ella dice que la información manipulada, siempre se caracteriza como por un montón de cosas, ¿no? Se caracteriza por alterar, por ejemplo, los contenidos, los elementos, o sea, por mezclar información, de repente mezcla datos reales, pero en la nota los minimiza o se quedan opacados por otros datos ficticios o por datos no relevantes. Por eso es que tiene, sí, una conexión con la audiencia, ¿no? Porque sí maneja ciertos datos reales, pero maquillados con toda una serie de datos ficticios. También dice esta colega que, bueno, las falsas noticias se caracterizan por estar llenas de apreciaciones de adjetivos, más que de hechos científicos, ¿no? Que de evidencias. Entonces, bueno, pues son algunos tips de cómo identificar como las falsas noticias, ¿no? Ahora, la OMS ha llamado, como digo, ahorita con todo esto del COVID-19, ha creado como este término de infodemia, ¿no? Que estamos en una infodemia donde hay una sobreabundancia de información y que aparte esta sobreabundancia de información es de veloz propagación, o sea, todo mundo la estamos compartiendo inmediatamente, ¿no? Casi, casi sin leerla, muchas veces incluso los titulares no corresponden a la noticia, el contenido de la noticia, entonces se llama eso como noticias de conexión falsa, ¿no? Y así hay como diversas clasificaciones, pero todos como contribuimos como ciudadanos y ciudadanas como a manejar este compartir, ¿no? A veces sin leer, a veces sin informarnos, y bueno, eso produce después, pues muchísima tergiversación de la, ay, lo dije mal. No, está bien. Tergiversación de la información, y se crea pues el pánico colectivo, ¿no? El pánico social, la desconfianza, la incertidumbre, la frustración, o sea, el consumo de noticias genera como todas estas cuestiones emocionales. Ahora, con esto del COVID, bueno, hay diferentes tipos de noticias, ¿no? Relacionadas a esta cuestión del coronavirus, que también se relaciona con las fake news, ¿no? Hay noticias falsas con relación al origen del coronavirus, ¿no? Quién lo originó, ¿no? Si es una arma de control de la población, si es una conspiración, si fueron los químicos. También hay noticias relacionadas como con las formas de contagio, y por ahí yo he escuchado de todo, ¿no? Como de noticias que tienen que ver con el clima, con la latitud, noticias que tienen que ver con que no te vas a contagiar si usas lámparas ultravioleta, ¿no? Fíjate, esa no la había escuchado. Limón, si haces limón, haces gárgaras, si consumes ajo, si te rocías cloro en el cuerpo, ¿no? O esto de los secadores de mano, ¿no? También es como muy común escucharlo. Y pues son puras noticias falsas, pero que digamos, si son interpretadas de manera incorrecta, sí generan como mucha ansiedad en las personas, ¿no? Y bueno, también están las noticias relacionadas como con los tratamientos o la eliminación, ¿no? Como si hay medicamentos, si hay vacunas, que si ya salió, que si otros países están desarrollándolo. Y muchas veces estas noticias sí son de medios científicos, pero otras veces no. Y eso genera muchísima confusión, porque como les decía que expresaba mi colega Diana, ¿no? Hay muchos elementos que se mezclan reales con ficticios y por eso es que causan el enganche y por eso es que se maquillan también los datos y todo esto, ¿no? Ahora, también hay noticias relacionadas con cómo es la gestión de la pandemia y de la crisis, ¿no? Esta parte de si están actuando bien los gobernadores, ¿no? Estas oposiciones entre el gobierno, entre lo federal o estatal,
Entonces también esas son una serie de producción de noticias que también nos afectan y también nos inciden como directamente en la psique, en nuestros planes, ¿no? En lo que pensamos, en cuándo vamos a regresar a una condición de trabajo natural. Es decir, el consumo de noticias pues realmente nos hace mucho daño, ¿no? Yo incluso estaba viendo una noticia el otro día de unas fotos de motines y agresiones en cárceles españolas, ¿no? Pero las imágenes eran de cárceles italianas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también, de poner una imagen que no es ahí se oye un ruido, sea una imagen que no es, o sea un título que no corresponde, o incluso bueno, también contribuye, lo que ¿no? decías de, bueno, tal vez es una noticia real, pero está en otro contexto, o sea, no aplica igual que en otro país, o sea, son circunstancias diferentes, o sea, como que podemos utilizar una noticia real, pero también modificarla, ¿no? La transmisión que hacemos de ella o el uso que hacemos de ella también es importante. Exacto. Yo pensaba, ahora que te escucho, cómo dices, cómo todo esto afecta en la psique, pienso también cómo ante esta realidad, ¿no? El psiquismo puede quedar arrasado también, la angustia, el temor a la muerte, el virus, el trabajo, la situación económica, como que son muchas cosas que atiborran el psiquismo, puede quedar arrasado. Y pensé en las funciones del yo. Y una de las funciones del yo es el juicio de realidad, ¿no? Donde uno hace ese tanteo de la realidad y entonces dices, bueno, esto es o no es bueno para mí o no. Y eso se puede ver afectado ante toda esta contingencia y el ataque de angustia o de ansiedad y de pánico. Y puede ser que el pensamiento sea hasta de cierta manera, porque es tan nuevo, es inédito, no nos había pasado nunca. Entonces, en algún momento, pues se te puede patinar y te puedes creer hasta que te bañes con cloro antes de salir a la calle, ¿no? Por ejemplo, para que no te pase nada. Los dermatólogos van a ser felices con eso. Sí, ya sé, ¿no? O sea, sí. Sí. Bueno, eso quería decir. Sí, No, tú continúa. Ahorita yo. Sí, justamente esto que decías, Pau, ¿no? De el juicio de realidad, ¿no? Se ve como muy afectado en esta contingencia, ¿no? Ahora, la manera en cómo interpretamos las cosas, pues depende obviamente de cada subjetividad, ¿no? De cada proceso de historización, de subjetivación, de cómo nos vamos apropiando de las cosas. Y bueno, ahí hay como muchos diferentes tipos de respuesta, ¿no? A mí me gusta una frase que leía en estos días que decía de que, bueno, todos estamos en el mismo mar, pero no estamos en el mismo barco, ¿no? Es decir, cada quien tiene diferentes recursos, ¿no? Para reaccionar pues ante esta contingencia, que yo creo que les ha pasado a ustedes, ¿no? Desde ver personas que no creen que existan el coronavirus, ¿no? Donde se desmiente una realidad, ¿no? Y que siguen saliendo, desde las personas que están muy afectadas, muy molestas por la parte de que están perdiendo sus trabajos, sus negocios, hasta personas que están aprovechando como el tiempo de manera productiva. Lo pongo como entre comillas porque no siempre. Como que pareciera que hay una exigencia a salir con más virtudes después de la contingencia. Hacer un doctorado en la contingencia. Hacer un doctorado en la contingencia cuando pues uno no, ni tiene los ánimos y es un poco también desmentir la realidad, ¿no? Y como sobreponer ahí, meter cosas que no hay, ¿no? Pero bueno, también están esas personas o las personas que también están sufriendo por dobletear trabajo, ¿no? Por el home office, la cuestión de la crianza, las labores domésticas. Hay muchas áreas de la vida que se afectan, pero si a eso le añades el estar consumiendo noticias todo el tiempo, pues explota la psique, ¿no? O sea, claro. Como tú dices, se arrasa completamente.
queda uno ahí y aparte si consume uno estas noticias falsas, todavía se generan más espacios de pánico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un consumo responsable de noticias. Sí, sí hay que ver noticias porque pues tampoco uno va a estar ahí desinformado, ¿no? Aislado. Ni tampoco vas a estar aislado o en tu burbuja de que no está pasando nada. Sí hay que consumir noticias, pero hay que tener un consumo responsable y hay que verificar las fuentes oficiales, ¿no? O sea, la OMS acaba de sacar una página donde se puede como desmentir que es mito, que es realidad, que sí se va corroborando y también a través de fuentes oficiales, ¿no? Pero sí hay que estar como en una dieta de noticias, ¿no? O sea, como ver la cantidad adecuada, porque si no, pues pasa que podemos estar viendo muchas noticias, pero aparte lo peor, reproduciéndolas, ¿no? Y dándole compartir. Entonces, hasta un meme que uno comparte o lo que sea, pues claro que tiene efectos en el psiquismo, ¿no? Y mucho más en cómo, en quienes interpretan como la realidad de una manera distinta, ¿no? Hay muchos que sí se dejan llevar por las notas amarillistas, por cuestiones exageradas, por remedios caseros, ¿no? Por un montón de cosas que abundan en la red y esta sobreinformación, que les digo, existe yo creo que desde hace mucho tiempo, pero con las tecnologías, pues se ha reforzado, ¿no? Y ha generado todos estos sentimientos de irritabilidad, de apatía, de frustración, de angustia y pues de una ansiedad terrible, ¿no? Yo Yo pensé pensaba, que adelante, adelante. estaba en fila. Sí, sí, sí. Pensé que también tiene que ver, o sea, lo que decía Pau de que es natural que podamos caer en eso, pienso que sí es natural en el sentido de, por ejemplo, que ahorita todos estamos viviendo una situación global, de vulnerabilidad global, donde lo hemos hablado, o sea, hemos hablado en grupos con psicoanalistas, que se tiende a ver, o sea, tienden a aparecer mecanismos muy primitivos, ¿no? O sea, mecanismos de donde hay desmentida, es decir, veo esa realidad, pero pienso en otra cosa, pienso lo contrario para no angustiar, para no verla realmente. Y yo creo que tanto la noticia influye en el psiquismo como el psiquismo influye en cómo veo la noticia, ¿no? Cómo la tomo. O sea, si a mí me sorprende de repente a mí misma yo pensar en cosas así medio también de no, pero es que entonces sí me voy a poner toda así como guantes y toda cubierta y bueno, así, ¿no? Y luego digo, no, cálmate, tampoco es para tanto, ten tus precauciones, o sea, tienes que bajar la angustia para no llegar a ese grado donde empieza a haber delirios, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos delirios en algún punto del día, en algún punto de la semana, etcétera. Y mientras más angustia y vulnerabilidad haya, puede aparecer eso a manera de calmarme, pero poniendo en riesgo también una integridad física incluso, ¿no? O sea, si yo estoy demasiado angustiada y prefiero no ver esa realidad, quizá voy a darle más peso a las noticias que me dicen solo con que hagas gárgaras de limón, Bicarbonato. con no sé qué, ajá, bicarbonato, lo que sea, ya con eso, o sea, si me da, se me quita así, ¿no? Pues voy a A tomar esa efecto noticia placebo, como ¿no? real. Exacto, y en cambio, si estoy demasiado angustiada, quizá ni siquiera me voy a poner a escuchar realmente una noticia de una fuente real o a leer una noticia donde venga más información, o sea, quizá no tenga esa capacidad, pero voy a tratar de generarla o escuchar que sí hay un riesgo en solamente tomar como piquitos de aquí y de allá y crear una idea, ¿no? Construida por una subjetividad de alguien o mía propia, ¿no? Yo iba a comentar que lo difícil, además de un aparato psíquico que no necesariamente esté fortalecido para enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo y que ya la debilidad de por sí venía dándose y que esto viene a eclosionar, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con personas que sí están en un exceso de angustia. También me ha tocado la gente que está en negación. O sea, a fin de cuentas, una cosa no quita la otra, pero pensando yo en las que están rebasadas, en las que están un poquito exacerbadas, lo difícil de la contención, porque ya previamente era difícil de contenerse, ¿no? Como que la angustia se sirve de aquí para dominar, para estar en todo el tiempo en una sensación. Ahora sí que hay un muy buen pretexto para quedarse en un estado de
pues de vulnerabilidad, de desvalimiento, y que eso tarde que temprano, por supuesto que destruye internamente. Internamente la persona puede sentirse que realmente está a punto de fallecer. De colapsar. De colapsar. Y es una sensación que realmente ha sido muy difícil de contener, porque además, obvio, nosotros también en el consultorio estamos manteniendo la distancia, estamos manteniendo el contacto nada más vía internet, y que en ocasiones habrá que romperlo, ¿no? Y que eso implica también nuestra propia vulnerabilidad. Implica el poder acceder también a que en algunas ocasiones, en las muy extremas, tendríamos que permitir el contacto, pues con las debidas precauciones, ¿no? Pero que hay gente que lo necesita, que hay gente que está ahí, y no sé si todo el mundo esté dispuesto a permitir también esa interacción, pues ahora sí que de contención. Yo pensaba, ahorita que Gael menciona en los grupos psicoanalíticos que se han abierto para poder nosotros seguir construyendo y seguir armando nuestra cabeza y poder sostener lo necesario, porque nosotros también estamos siendo vulnerados como profesionales, ¿no? Estamos en un campo de guerra, estamos en un campo literal de donde también nosotros somos afectados. Entonces nosotros tenemos que sostener un doble esfuerzo para poder sostener a los que vienen deseando el sostén. Y que afortunadamente nuestra sociedad analítica, ahora sí que la Asociación Psicoanalítica Internacional, FEPA, local, todas nuestras asociaciones a las que nos hemos afiliado, hemos hecho un compromiso, y de verdad la oferta de conferencias que se han dado vía internet han sido fabulosas, que también han sido detonadas y de alguna manera pues afectadas, ¿no? Hace poco, dentro de las noticias que tuvimos que compartir, fue que la Asociación Psicoanalítica Internacional había sido vulnerada por un perverso y había metido pornografía en una de nuestras conferencias, ¿no? Como con ganas de qué, con ganas de atacar qué, ¿no? Alguien que por ahí sabe de hackers me decía, es curioso porque tendría que ser un ataque a alguien de esa asociación. No tiene un motivo fácil de decir por qué querrían vulnerar un espacio que realmente no es político, no es, y que sin embargo tiene que ver con esta conflictiva social. Como todavía, a pesar de lo que estamos viviendo, hay gente que se dedica a perversear. Así Bueno, como... y también respecto a esto que dices, pues también hay intereses económicos, ¿no? Obviamente Zoom, pues empezó a tener como muchísimas broncas por lo mismo, ¿no? Porque era como la plataforma más usada, entonces pues de otras plataformas también generan como estos hackers para tumbárselos, ¿no? O sea, para digamos, ahí explotar los sistemas y para hacer que se vayan a otras plataformas, ¿no? Y como esta conferencia, yo sí siento que tuvo mucho que ver, que fue muy expuesto, es decir, se anunció en Facebook, se anunció como en diferentes medios, y por la cantidad de personas a las que llegó, ¿no? Realmente los hackers se meten a lugares donde hay mucha gente, ¿no? Y donde va a tener un impacto social mayor, ¿no? Muy anunciada, y como dices, va a tener un impacto social mayor, ¿no? Claro. Oye, y esto que dices de los hackers está súper interesante porque este tema me hizo pensar muchísimo en la novela de Fahrenheit 451 de Bradbury. Y con esta idea de que, bueno, los libros se les tiene que quemar porque es conocimiento aparte como más duro, ¿no? Es conocimiento duro, un libro es un libro y todas de una edición a otra cambia un poquito, pero dura por años, ¿no? Y como decía Pao, ¿no? Que el libro, a fin de cuentas, nos ayuda a sostener nuestro aparato psíquico, nuestro yo, y es a lo que se pretende vulnerar, el pensamiento, el conocimiento. Sí. Y aparte, bueno, pues con esta forma de informarnos, que es electrónica, muchas veces tenemos fuentes de información que no son tan confiables, ¿no? Wikipedia, que te puedes meter tú y pues ahí moverle. O sea, sí es como información que es muy dudosa, o sea, dentro de nuestros medios ahora de comunicación, pues pueden ser hackeados, pueden ser manipulados muy fácilmente. Entonces sí, sí también, quedas como ignorante, o sea, ignorante de un conocimiento que pudiera ser más duro, ¿no? Exacto. Yo, sí, di Gina, y ahorita yo digo.
Adelante, Sí, Gina. que bueno, de esto que decías, Gael, es bien importante también, ¿no? Porque, digamos, hay que saber quién está produciendo la noticia, ¿no? O sea, si es un profesional de salud, si es un experto en el tema, si es alguien que está usando evidencia científica, o si es alguien que se está haciendo pasar por esa persona, ¿no? Que hoy, digo, en nuestros días es como muy común, ¿no? Que se hackeen las cuentas. Incluso, bueno, la semana pasada yo noté que había como, incluso mucha gente que estaba mandando solicitudes de amistad y que luego te metías al perfil de esas personas que mandaban solicitud de amistad y veías que eran cuentas falsas, ¿no? Y yo creo que hay que estar muy truchas con eso, porque hay muchas identidades, ¿no? Que se cuelan, ¿no? En esta cuestión de la seguridad informática, que terminan tronándonos y que también terminan metiéndonos como muchos virus por ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener también mucha precaución de eso, de las noticias falsas que están inundadas ahí, pero también de quiénes las producen y para qué las producen, con qué medios las producen, ¿no? Porque, y digo, no nos estamos metiendo a la política, pero también eso es una porquería, ¿no? O sea, de todos los que están defendiendo ciertas posiciones, ¿no? Desde quienes dicen que las medidas que tenemos ahorita pues ya van para una dictadura, de quienes piensan que no, un montón de opiniones que hay alrededor de eso y perdemos el foco, ¿no? El foco que es otra cosa. A mí me ha tocado ¿no? ver personas que apoyan las dos posturas y digo, ¿cómo pueden estar apoyando ambas posturas? O sea, o estás a favor o estás en contra, pero no puedes quedarte en medio, ¿no? Tampoco. Exacto. Y lo que decías, Pati, ¿no? Que hay una responsabilidad muy grande de nosotros como profesionistas, ¿no? Y de quienes tenemos pacientes y todo esto. Porque yo pienso, pues, ¿y quién cuida al cuidador, no? ¿Quién, digo, de nuestras ansiedades, de estas cosas que tenemos nosotros que ir dobleteando, pues finalmente como quién nos cuida, ¿no? O porque también nosotros nos pasa que nos rebasamos con toda esta información y que tenemos que trabajar, digo, aunque tenemos el encuadre interno y todo, pero tenemos que trabajar bajo otras condiciones y flexibilizar un montón de variables que antes no estaban en nuestros tratamientos. Y que son parte de nuestro encuadre, ¿no? Perdón. Sí, yo pensaba lo que les iba a decir hace ratito, sigo pensando como a qué recurrimos cuando nuestro psiquismo queda arrasado, ¿no? Es cierto lo que decía Gina, o sea, todos estamos en el mismo mar, cada quien con su barco, uno tendrá un poquito la cabeza más amueblada que otros para poder con esto y con muchas otras cosas, ¿no? Y también pienso cuando el psiquismo queda arrasado y es demasiada la angustia y no se puede pensar, te puedes agarrar de lo que sea. Pienso cuando te atragantas o te atiborras de fake news, como en el intento de poder teorizar lo que está pasando y encontrar una explicación, y puede ser un engaño también, un engaño que puede confundir con que eso te va a calmar, ¿no? O sea, claro que a mí en los chats, ¿no? Llega un montón de información que llega un momento en que te saturas y dices, bueno, a ver, voy a ver justo esto que decías, ¿no, Gina? ¿De dónde viene esto? ¿Quién lo dice? ¿No? O sea, esta persona que me lo manda, pues sí, la quiero mucho, lo quiero mucho, lo que sea, y me súper asegura que escuche esta entrevista con esta persona, ¿no? El otro día me mandaron algo por Facebook de una entrevista con un señor, y en cuanto empezó la entrevista, dije, ay, voy a investigar quién es el entrevistado, porque dura 1 hora. Y no sé si no quiero perder. Sí quiero perder 1 hora. Es buen filtro, pa. Entonces, a los primeros 3 minutos, googleé al señor, ¿no? Y luego ya empecé a ver una de cosas del señor que decía que era hijo de Dios y no sé. Ay, caray. Unas cosas disparatadas y dije, no la voy a ver. O sea, no me importa qué teoría trae sobre la conspiración de no sé qué, pero no la voy a ver, en serio. Mejor me voy a poner a ver Netflix ahorita, ¿no? Y luego ya para terminar mi idea, ahorita que digo esto de Netflix, ¿no? También como en todas estas angustias y atiborramientos, el fin de semana escuchaba una entrevista muy linda con Adriana Gurayev, ¿no? Que salió por ahí en vivo en Instagram y hablaba sobre la vida en pareja y la cuarentena.
Entonces decía, hablaba sobre los trastornos de la concentración y decía, hay personas que tienen una manera muy óptima de disociarse, que hasta puede ser muy efectiva, muy ajá. sano también en medio de todo esto. Dice Ajá. que se puede, hoy un ratito disociar por salud mental, ¿no? Pareciera que no, pero sí. A favor ahorita de sí. la vida. Y poder Ujú. leer una buena novela de repente, ver Netflix, ay, no sé, otras Una cosas soledad como... constructiva, como decía Gael hace poco en su post también, ¿no? Ándale, Ujú. porque también creo que también es sano esto que decía Gina, ¿no? Estar a dieta de las noticias, sí Ujú. enterarte, pero ay, no todo el tiempo, ¿no? Y Sí. elegir qué fuentes, a lo mejor dices, pues una vez al día, a lo mejor un ratito en la noche o en la mañana, este noticiero, o leer a tal periodista que es confiable cada tercer día, ¿no? O estas informaciones como de prensa que se están dando todos los días a las 7 de la noche, ¿no? Con el secretario de salud, dices, bueno, vamos viendo, ¿no? Es un poco más fiable esto que otra estadística que viene de Al nosotros. menos O es sea, oficial, ¿no? Por ejemplo, estas Ajá. cosas del límite legal, en donde, bueno, ahora tenemos que salir con tapabocas, es saber que hay algo, una consecuencia legal, Ujú. estemos o no a favor de usar el tapaboca, hay una claro, consecuencia legal que ya nos está diciendo sal con tapaboca, ¿no? Sí. Y sal lo menos posible porque puedes, pues de alguna manera caer en faltas a la ley, que también habrá que acatarla, estemos de acuerdo con ella o no. Bueno, y para precisamente poder tener esta capacidad de conectarnos con la realidad y luego Ujú. alejarnos poquito y disfrutar la soledad y todo esto, les informo que hay servicio en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara con respecto a la clínica. La clínica José Sayago se encuentra dentro de las instalaciones en Paseo de la Arboleda 632 en Jardines del Bosque. Ofrece tratamiento de psicoterapia con enfoque psicoanalítico con un bajo costo normalmente, y los invitamos a pedir informes al 31 21 53 91 de 3 a 1 y de 4 a 7 de lunes a viernes. Los sábados es de 10 a 12. Pero también actualmente, ante la incertidumbre, la ansiedad, el estrés, todas estas emociones y de lo que justo vamos hablando que influyen en nuestro bienestar o malestar, pues la clínica está ofreciendo 4 sesiones gratuitas, las primeras 4 sesiones gratuitas a todas aquellas personas que necesitan urgentemente un apoyo. Pueden generar, pueden tener momentos de crisis y la verdad es muy importante que sepan que hay terapeutas en la clínica que pueden intervenir. Si quieren este servicio, marquen al siguiente teléfono. Es 3311-309-370. Con Carmen, Repítelo que es... porque se estuvo, creo, pausando un poquito, por Ah, favor. sí, ok. Es 331-1309-370 con Carmen, que nos apoya y es la secretaria de la clínica. Este servicio también está pensado para todo el personal que trabaja en el sector salud, doctores, enfermeras, psicólogos, que sabemos que están ahí en la línea de fuego y que son momentos muy difíciles. Entonces, bueno, ahí tienen esta oportunidad. Cada Hablando semana de, también. Hablando de la línea de fuego, la próxima semana vamos a tener de invitado a un amigo de Gina que nos hizo favor de contactar a un médico que está en la línea de fuego, ¿no? Sí, va a ser Y muy va a ser rico muy interesante saber. saber, ahora que me ha tocado estar en ambientes hospitalarios, los médicos sí están asustados y creo que eso nos debería Claro, de dar una alerta, ¿no? De a ver por dónde podemos también forjar un criterio en base a la realidad que ellos están viviendo en el medio hospitalario. claro. Es ver desde la misma persona que está viviendo la situación qué va pasando, ¿no? Ujú. Y también, bueno, quien quiera la revista de nuestra asociación, recuerden que seguimos con esta promoción increíble de poner comentarios dentro del post de nuestro programa del día de hoy, poniendo alguna pregunta, comentario y aparte hashtag quiero la revista. También, bueno, es importante que nos proporcionen su nombre completo por inbox y también vemos ahí en el mensaje cómo hacerles llegar dicha revista. Es para gente de Entonces, Guadalajara y Zapopan, área sí, conurbada. sí, ahorita no hacemos entrega foránea Ujú. aún, entonces, Y la guardaríamos para para después de la Guadalajara. contingencia, porque también ahorita O está vemos difícil cómo, o entregarla. sea, Ujú. no, pues vemos también, digo, si hay posibilidad, pues se hace, ¿no? Si no, pues nos esperamos. Y bueno, pues entonces continuamos.
Sí, aprovechen esa onda de la revista, está muy padre. Ojalá que ahí pongan muchos comentarios. Y bueno, pues sí, de este tema, la verdad es que a mí me llama mucho la atención cómo las personas interpretamos las noticias, ¿no? Porque finalmente también es algo como decía Gael, ¿no? Es como la dialéctica, ¿no? Entre que uno interpreta la noticia, ¿no? Pero también la noticia va, digamos, modificándonos, ¿no? Y también las noticias van cambiando, ¿no? Van cambiando las percepciones, ¿no? No es lo mismo lo que nos estaban diciendo sobre el coronavirus en enero a cómo ha ido evolucionando la pandemia, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, no era importante lo del uso de cubrebocas, ahora sí, ¿no? O sea, el preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que hace que vaya cambiando? ¿No? Que también estamos como ante la incertidumbre de un virus que no conocemos, que se comporta diferente en cada tipo de organismo, ¿no? Una de las cosas que Diciendo que hay también, hasta diferentes cepas, ¿no? hay hasta diferentes cepas y es a lo que iba, ¿no? Algo de lo que conversaba con este amigo doctor es eso, ¿no? Que se están expuestos a diferentes tipos de cepas, de virus, de cosas y de reacciones de los organismos, ¿no? Que así como pasa en la noticia, pues lo interpretamos de muy diferente manera, ¿no? Y nuestros pacientes también interpretan noticias de diferente manera, ¿no? Las pueden interpretar como órdenes, ¿no? Como muy superyoicas, o las pueden interpretar como opiniones, como sin atribuirles nada de juicio de valor ni nada. Pero, o también podemos tener mucha gente que estamos sí consumiendo mucha noticia falsa y compartiéndola, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante esta cuestión de disminuir nuestro consumo de noticias, ¿no? Como tratar de que ese consumo de noticias sea de fuentes oficiales, ver el autor de la noticia, ver quién lo hizo, para qué lo hizo, está en oposición a quién, cuál es qué es lo que nos quiere dar a entender con esto, está usando adjetivos o está usando hechos como evidencia científica, ¿no? Y a partir de ahí es como nosotros podemos como, yo creo que tener un marco, pues, no sé, como un poco más real, ¿no? Digo, de la manera en que se pueda con las limitaciones y todo, pero creo que se puede construir algo más saludable a partir de ahí, pues, porque sí hay personas que están como viendo noticias todo el tiempo y compartiendo absolutamente todo, ¿no? Y a veces ni siquiera se meten a dar, le dan el clic para ver la noticia completa, ¿no? Nada más se llevan por el titular y muchas veces los titulares, pues ustedes los conocen, ¿no? Son bien amarillistas, son morbosos, ¿no? Muchas veces tampoco se expresan como son, ¿no? Ya lo veíamos incluso antes del COVID, ¿no? Con muchas noticias que, por ejemplo, decían el, el homicidio o una mujer que acaba de morir cuando claramente era como para maquillar que había sido un feminicidio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas se utilizan mucho en construir los titulares de las noticias, ¿no? Fíjate que... Y bueno. No, termina. No, tú. Estaba pensando en lo rico también que puede ser leer a alguien cuando escribe subjetivamente. O sea, si tú puedes pensar que lo que escribe me habla más de esa persona que de la realidad objetiva o científica, también es rico, ¿no? O sea, sí, claro. Si admiramos a alguien y habla desde su trinchera, pues bueno, pero bueno, de eso a tomarlo como ya algo que está basado en algo más comprobable, como datos más duros, pues ya es distinto, ¿no? Porque Claro. también pensé en, ahora, el psicoanálisis, pues sí le tira, o le tiramos los psicoanalistas a poder ir cambiando, ¿no? A poder ser más maleables en nuestra vida, como a ser más creativos, abrir caminitos nuevos y todo esto, pero de una manera distinta, o sea, con una base de cierta forma como más sólida, ¿no? Sí cambiando, pero teniendo como un sentido de por qué estoy cambiando, de por qué hacia allá, de por qué tomo esta decisión.
y no nada más por ansiedad ir tomando una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, que realmente me desconecta de mí misma. Sí, más bien lo que vas también ahí, bueno, lo que creo que también ahí se me ocurre, pues más bien, Gael, con lo que dices, como es en el pensamiento, ¿no? En poder pensar lo que va llegando. Y creo que en psicoanálisis, bueno, también nosotros a lo que le apostamos mucho es en, bueno, la cura por la palabra, ¿no? Como la palabra y el pensamiento le da otro lugar a la angustia también. O sea, la capacidad, incluso pensando ahorita que decía Pati, ¿no? De que es difícil los pacientes ahora por videollamada, pero bueno, pues hay que adaptarse, es difícil o no, y poder pensar también nuestra labor desde el otro lado de la pantalla. Pero también que sigue como ahí el lugar de la palabra y lo importante de poder pensar con el paciente, uno mismo también en su propio análisis, toda la angustia, qué está pasando, mi juicio de realidad está arrasado o no, también, ¿por qué no? Y todo esto, a la hora de pensarlo, bueno, toma otro rumbo también, la angustia, y uno entonces ya no se anda creyendo tan fácilmente las fake news, ¿no? Porque ya tu Exacto. criticidad, tu pensamiento, dices, a ver, vamos viendo esto de qué se trata, ¿no? Oigan, ¿y qué piensan de las personas que de plano no ven noticias y están en su casa felices y contentas? O sea, porque también me ha tocado verlas, incluyendo algunos vecinos míos, que yo digo, es como si vivieran desconectados también de una realidad. Es como, o me ha tocado en relatos de pacientes que de pronto pareciera de veras que el mundo externo no les está permeando absolutamente nada en su vida y siguen con una vida aparentemente normal, a pesar de que están en una realidad confinada, donde sí están siguiendo las normas, las reglas, pero no lo mencionan en una plática o en una charla o en una sesión. ¿Ustedes les ha tocado? ¿Han pensado algo con las personas que de veras pareciera que están en otro planeta? Sí, pues justamente es irse hacia el otro extremo, ¿no? Hacia estar completamente encerrados, ¿no? Y desmintiendo como esta realidad, ¿no? O sea, sí nos tenemos que informar. Además es algo inevitable, ¿no? O sea, el informarte ahorita en esta época, pero yo digo, pues la gente que realmente no se quiere informar y que quiere como construir esta bolita de cristal de que no pasa nada y todo esto, pues realmente la realidad sí le cae encima, ¿no? Pero es una manera de De evadir. desmentirla y de negarla y de evadirla que pues hace muchísimo daño al psiquismo, ¿no? Y yo Esa es creo la que esa parte es que yo digo, no una... pueden ellos ver, ¿no? Ellos no pueden saber el daño que se hacen a futuro. Exacto, Ujú. exacto. A mí Cuando me... decías eso, ¿Sí? Pati, me vino a la mente la frase de la pulsión de muerte silenciosa, ¿no? O Ujú. sea, pareciera que la gente que hace ese tipo de actuaciones, o bueno, que vive de esa manera en ciertos momentos o todo el tiempo, pues sí está desconectándose, ¿no? De la realidad, de también incluso las medidas que debe de tomar para cuidar su integridad. O sea, pareciera que, bueno, pues están felices de la vida y todo está súper bien, pero está poniéndose en peligro hasta la vida en este punto, ¿no? Porque la pulsión de muerte ahí está, en desconectarse. Oye, y también está la desmentida a favor del, o sea, y la escisión también, ¿no? Sí, O porque sea, hace la rato escisión hablabas como tú uno de justamente, los... ¿no? De que habrá quien disociarse tantito está bien, pero yo estoy hablando del otro extremo. Sí, 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 terminando con mi idea, nada más, denme chancecita de terminar. Como la escisión también fractura el yo. Ujú. Y eso al final va debilitando al yo, lo va haciendo cada vez un pedacito por aquí, un pedacito por allá, veo pero no veo, termino por no ver nada. Y eso claro que también tiene como sus costos y caros en el psiquismo también, y pensando en la pulsión de muerte, ¿no? De alguna manera yo proponía este planteamiento por la necesidad que también es rescatar el psiquismo para el futuro, pensando en que hay futuro, ¿no? Hay una esperanza de que esto de alguna manera va a cambiar. No sabemos cómo vamos a salir después de todo esto, no sabemos cuánto tiempo nos lleve, hacia dónde nos lleve, pero que sabemos que tiene que haber un futuro. Tenemos que tener una esperanza, una ilusión de que esto nos lleva para un buen puerto o que hay que construir un buen puerto, ¿no? En donde no es que veamos todo positivo y que sacar las fuerzas buenas hacia adelante, no, pero que de alguna manera nos vamos a poder ir a construir una parte fuerte de nosotros para cuando nos toque salir otra vez.
porque vamos a Sí, salir de esto tarde que temprano, ¿no? sí, Pati, ahorita con lo que decías me recordaste pues todo esto que dice Pierre Lanier del proyecto identificatorio, ¿no? Es decir, de sí tener como una serie de identificaciones, ¿no? De tener como, no sé, algo que permita construir estos puentes, ¿no? Este futuro, ¿no? Que pues está incierto, de que pues a lo mejor vamos un día a la vez, pero que si no nos establecemos estos planes, estos proyectos, pues también, digamos, podemos ser más susceptibles de caer en esta angustia, ¿no? De caer en esta situación, a veces a mí se me hace como de panóptico social, ¿no? De vigilancia extrema, ¿no? De así como decía Foucault, ¿no? Así como de que todos estamos ahí controlándonos y todo. Y bueno, o sea, O yo en el creo que, fortalecimiento del narcisismo, pensaba yo, ¿no? En ajá, donde entonces voy a fortalecer, pero el narcisismo, para quedarme más aislado y más ausente del contacto con la realidad. sí, y como decían ahorita, ¿no? Tanto Paola como tú, hay de mecanismos de disociación como pues más graves a otros que sí nos permiten a lo mejor, sí distraernos, sí poner otras cosas, sí, como tratar de no vivir la angustia y son hasta defensivos, ¿no? De buena manera, pero cuando ya son en extremo, pues ya pasamos como a otro tipo de locuras más arrasadoras, ¿no? Donde el yo se queda ahí sin juicio de realidad, sin nada, ¿no? Entonces, yo creo que sí será importante distinguir que, pues, cómo son estas disociaciones en nuestros pacientes y en nosotros mismos, ¿no? O sea, que tanto estamos usando mecanismos de evasión, tanto al consumir noticias, al no consumirlas, al consumirlas de ciertas fuentes. También hay muchas personas que yo he cachado que nada más leen poquito, ¿no? Y luego se enfadan y no quieren leer todo. Y yo creo que sí es importante ahí, pues, también hacernos conscientes de qué tanto leemos, ¿no? Porque muchas veces, pues, empieza de una manera y acaba de otra forma completamente la noticia. Y es ahí donde podemos detectar esto, de si es falsa, de si no, de si se están usando más otro tipo de lenguaje, de experiencias y todo esto, ¿no? Entonces, creo que es importante tener un consumo más sano y responsable de noticias, pues, y preguntarnos esto, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo produce? ¿Para qué lo produce? ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Es que da angustia, ¿no? O sea, ver la realidad, al menos normalmente, nos mueve algo, ¿no? O sea, nos mueve la violencia que sí hay en la sociedad, nos mueve las diferencias, de, bueno, de económicas, pues, y demás. Pero ese movimiento también puede generar otras cosas, como pensamiento, como más fortaleza del yo, si no termina rebasando, ¿no? Pero bueno, cuando una persona, yo creo, se siente con demasiada angustia y sigue informándose sin contención, sin poder tener un punto de referencia que me diga, ay, estás exagerando, espérate, ¿no? O Exacto. frénale. Entonces puede ser muy avasallador, pues. Pero bueno, pues sí es necesario entrar en realidad para fortalecernos, fortalecer el pensamiento, por consiguiente las decisiones van a ser distintas, ¿no? Más a favor de... Exacto, exacto. A ver, les tengo también, pues, anuncios. Recuerden visitarnos en Facebook, en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. También, aparte de que ahí se va a ver nuestro programa, también se enterarán de los eventos que tenemos día a día, con la buena noticia de que vamos a retomar el Cineclub, pero va a ser con una dinámica distinta. Ya nos irán informando y les iremos a ustedes informando cómo va a ser para que aquellas personas que disfrutábamos mucho de ir al cineclub y ver películas y dialogar, pues lo podamos seguir haciendo. Entonces, manténganse al pendiente ahí en la página de la asociación. También, pues, visitar La Cura por la Palabra, donde pueden transmitirnos sus dudas, comentarios por inbox. Y también visitarnos por Twitter, nuestro podcast en Mixcloud. Y visitar el Twitter de la asociación, que es @A_PG_online. Bueno,
Nada Se más han por el generado momento. muchos espacios muy bonitos a partir de esta contingencia. Entonces, ahí en la asociación vamos a estar avisando de todos esos espacios que se han estado generando, ¿no? Por parte de varios candidatos e incluso psicoanalistas. Algunos son para, pues ahora sí que el trabajo clínico interno de la asociación, pero algunos están abiertos al público. Creo que el más afectado ha sido el bar de Freud, porque ese sí era totalmente presencial. Entonces, a ver si encontramos la manera de detonarlo otra vez para que también pueda participar. Cada quien escogerá en cuál es donde quiere participar, pero están invitados a seguir en contacto con la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Pues casi estamos en tiempo, casi, casi. ¿Con qué Entonces, no sé, queremos? ideas para cerrar, ¿qué se les ocurre? Gina. Bueno, también yo había pensado en que, bueno, en esto del consumo de noticias y todo, que sí hay que informarse, ¿no? De estos medios oficiales, no hay que contribuir con la desinformación, pero también hay que consumir noticias que tengan que ver con otros temas. O sea, no necesariamente que todo, inundar todo de COVID-19, ¿no? Porque si no, ahí como que perdemos estos espacios de creatividad, ¿no? Poder ver series, poder como darnos otro tipo de espacios de tiempo, ¿no? Ahorita lo que decían, otro tipo de lecturas, ¿no? Otro tipo de experiencias que no caigan como en esta parte optimista, ni mucho menos, pero sí que contribuyan a sacarnos del monotema, ¿no? Yo creo que es algo importante también. Sí, que no es lo único que está sucediendo en el mundo, Exacto. ¿no? También puede haber noticias de muchos otros, no sé, de otro tipo. Esa es buena idea. No lo había pensado, ¿eh? Pero muy bien. Y también como muchas iniciativas que se han dado, ¿no? Conciertos en internet, que de repente se han juntado varios músicos a tocar, o nosotros Cuentacuentos. como Ha habido muchos psicoanalistas que nos hemos cuentacuentos. metido, cuentacuentos, muchas actividades que también, pues ayudan, ¿no? Y también, pues, ir viendo otros, digamos, otros titulares de noticias, ¿no? También, pues sí, ahorita hay una sobredemanda, les digo, como en esto que decía la OMS de infodemia, ¿no? Una saturación. Y decía la OMS, ¿no? El presidente decía es que uno de los mayores virus es el virus de la desinformación, ¿no? Con esta pandemia. Entonces, es justamente lo que hay que ir, pues también limpiándonos un poquito de eso, ¿no? O sea, porque sí nos arrasa, ¿no? Qué irónico, ¿no? Porque hay demasiada información, pero estamos desinformados. Pues sí. No saber elegir, pues. ¿Y sí, yo, bueno, finalmente yo nada más como mencionarles, creo que ya es como el cuarto o el quinto programa en el que estamos hablando sobre la pandemia y bueno, todo lo que corre alrededor de, que como psicoanalistas siempre estamos activos, ¿no? Pensando, cuestionándonos, eso nos mantiene vivos también. Y que bueno, la gente que nos escucha, no deje de ver que si necesita un apoyo terapéutico, estamos a la orden, está la clínica, estamos nosotras. Siempre que ahí viene un espacio terapéutico para poder hablar de esto y de muchas otras cosas más, ¿no? O sea, al final son espacios lindos donde cabe el pensamiento, donde sirven de contención para construir de muchas cosas. Es algo que tiene vida, que ayuda a lo creativo y que no lo olviden, ¿no? Siempre estamos ahí anunciándolo aquí en el programa. Ahorita que decía Pati, bueno, pero nos hemos puesto creativos. Vamos a ver cómo hacemos Cineclub en Zoom. Ya hacemos la cura por la palabra en Zoom. El otro día se unió también el bar de Freud. Conferencias de psicoanalistas en Zoom. Varios compañeros haciendo grupos de apoyo, ¿no? Terapéutico en Zoom. Cursos en Zoom que tienen que ver con esto también. Porque hay que darle lugar a esto y hay espacios donde también esto también se puede acomodar y reacomodar y desacomodar. Fíjate qué bonito porque con eso me das pie también para echar el comercial que también en unos 15 días, si no mal recuerdo, en 15 días Erika Miaja nos va a venir a compartir acerca de los vínculos virtuales, ¿no? ¿Son realmente vínculos? ¿Puede haber afecto, afectividad dentro de los Vamos adelantando que sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué me representan ustedes ahorita? Es que sí. Pero está muy padre, ¿no? La respuesta es que sí. Pero está padrísimo. De antemano damos la introducción de que sí.
de que tenemos Sí. que tener este vínculo abierto, ¿no? Sí. Porque es el que nos está de alguna manera Claro. rescatando, ¿no? Yo no me Qué imagino cómo lamentable. habrán vivido las pandemias de la peste negra y el cólera y todas esas cosas que sabemos en la historia que pasaron, en donde la gente pues no tenía estos recursos, ¿no? Y ahora tenemos la ventaja que si están bien aprovechados, si están bien utilizados, estos recursos nos pueden dar para mucho. No, Exacto. nuevamente, ¿no? Invitar al público a que no caiga en la fake news, que no publique lo que no está seguro de dónde viene, cómo viene, para qué viene, y mejor se quede calladito observando y analizando, ¿no? Antes de soltar el botón y compartir, porque tenemos la facilidad, o sea, tenemos la facilidad ahorita de contaminar nuestro espacio de internautas. Entonces, que busquemos la manera de no hacerlo para no abonarle, para hasta no estar seguros, no compartir por compartir. Les digo, me ha tocado ver gente muy cercana, muy querida, como decía Pau, que comparte doble. Y digo yo, a ver, o crees esto o crees aquello. O sea, como que ya no entiendo si realmente están profundizando en la noticia que compartieron. Entonces, ¿qué más? Bueno, y Se sí, vale tener propio criterio y se vale tener diferencias en la información, pero entonces ser consistente con lo que yo estoy creyendo, ¿no? Y apoyar bueno, y también eso y entrar en la requiere como, discusión. y requiere de un pensamiento como crítico y todo lo que dijimos, ¿no? Como una integración más fuerte, como sentirte sin tanta angustia. Y para eso, pues sí, como decía Pau, también hay espacios para poder tramitar todo lo que nos está pasando, que no le podemos poner acomodo. Y entonces sí, tener la tranquilidad de leer, de enterarnos, de compartir cosas que sí nos hagan más sentido, no por ansiedad, ¿no? Ujú, ujú. Así es. Bueno, pues vamos a terminar entonces por el día de hoy. Estuvo muy Muy rica bien. la charla. Muchísimas gracias, Gina. Muy, Gracias, muy Gina. informativa, con Muy buena. real news. Y los esperamos la próxima semana, pero antes agradecer profundamente a toda la mesa directiva de la asociación, porque gracias a ellos estamos vigentes, continuamos haciendo nuestros programas, ya no en las instalaciones, no por el momento, pero sí con su respaldo. Entonces, agradecerles. Y Muchas bueno, entonces nos vemos gracias. la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Paola. Gracias, Hasta Pati. luego, nos Hasta vemos el luego. martes. Un Muchas gusto. gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Chao, gracias. Gracias, Gina. Bye. Gracias. Gracias a ustedes. Bye.